querer pasar a algo mucho más formal, a algo que hubiese un desarrollo teórico detrás, empecé a practicar GEMA. En este momento, principalmente, mis intereses dicen relación con el poder generar una práctica de los sistemas italianos de combate, y me gusta mucho también el tema de cómo podemos promover la diversidad en la participación en las artes marciales. Al menos aquí en Chile, el tema de la participación en la diversidad es, somos un grupo pequeñito, en general está súper abocado a ciertos grupos, y con la participación a nivel como de la comunidad de GEMA internacional, sobre todo con el grupo de Esfinges, se han podido generar algunas instancias que han llevado a que se incluyan, por ejemplo, más mujeres, y que se incluyan también otras personas de grupos diversos en la práctica, y entregar una mucha mayor riqueza y participación en ello. Estamos aquí, bueno, nuestro siguiente compañero, que de momento todavía está teniendo algunos problemas para poder acceder, es Tomás, y él nos va a contar un poquitito de qué es lo que hace. Mientras tanto, quizás podríamos empezar a contar un poquitito qué es lo que es GEMA, quizás. Muy bien. Bueno, arranco yo entonces. ¿Qué es lo que es esto? EMA, depende de cómo le digamos, HMA, son las siglas para artes históricas, artes marciales históricas europeas. Es un término paraguas que engloba aquellas prácticas que se daban en la parte de Occidente, digamos, global, en lo que es Europa, ¿sí? Principalmente. Y lo que se intenta es recuperar, a la par de lo que sí existe mucho copiosamente de las artes marciales orientales, el uso de los diversos sistemas de combate que se utilizaban en el medioevo, en el Renacimiento, en la modernidad, en lo que era el sector europeo, digamos, todas esas culturas. Nosotros lo que intentamos, dame un momento, porque estamos resolviendo los problemas técnicos, disculpe la gente. ¿Qué resuelvo? Sí. Bueno, se intenta despegar un poco de lo que uno entiende por esgrima. Cuando pensás en esgrima, pensás en dos personas vestidas de blanco, paradas así, con unas espadas muy esbeltas, tirando en una pista, ¿no? La esgrima deportiva, la esgrima olímpica. Lo que nosotros intentamos hacer es recuperar los sistemas de combate que tenían, tanto en el medioevo, en el Renacimiento, en la modernidad, como bien decía, desde una perspectiva de cómo usaba el arma esa persona para desenvolverse socialmente en los distintos contextos en los que se usaba un arma en esa época, ¿sí? Sin caer en la variante deportiva de hacer un punto de más, que es donde la vertiente que ha tenido, por la consecuencia natural de lo que es lo social, esa práctica, ¿sí? Recuperar un poco eso en tanto arte marcial. EMA, esgrima histórica, se basa en la idea de que nosotros tenemos un montón de tratados que han llegado a nosotros y escritos por maestros de armas, por diversos particulares en distintos lugares. Hay distintas tradiciones de esto. Tenemos en la tradición de lo que se conoce la tradición imperial, en lo que era el Sacro Imperio Romano, tradiciones germánicas, españolas, que cobran su magnificencia, digamos, en lo que es el Siglo de Oro, y las tradiciones italianas, se podría llamar, entre lo cual podemos hablar de lo que es la tradición boloñesa de esgrima, la ciudad de Bolonia, y todo su prolífico serie de tratados de esgrima, de defensa, con distintas armas, como después va a hablar Tomás. Es un arte marcial para nosotros, porque arte marcial implica, bueno, esto de hijos de Marte, ¿sí? Las artes de Marte, las artes de la guerra, para Marte el dios romano de la guerra. Lo que nosotros estamos tratando de recuperar, ¿sí? Es cómo usaba la espada esa gente, cómo se relacionaba con esa parte desde la práctica corporal. Como decía Trinidad, no nos interesa tanto por ahí la cuestión de la vestimenta de época o demás, sino el cómo se usaba el arma, ¿sí? Es un mito muy grande que no existía y que los caballeros se pegaban así como brutos y ganaba el más fuerte y demás, que nos ha vendido la televisión hoy por hoy. Pero la realidad es que son sistemas de combate
y formas de relacionarse con las armas y con toda esa cultura de lo marcial, del enfrentamiento, que no tienen, digamos, nada que envidiarle o que se desarrollaron de una manera igual de sumum de lo que fue el Oriente, las distintas tradiciones de artes marciales que por ahí sí conocen, Japón, China, Corea, etcétera, ¿sí? Lo que pasa es que se han diluido por los cambios militares, ¿sí? Y cambios sociales que hubo en Occidente, se termina de diluir la cuestión. Nosotros lo que buscamos es recuperar eso una vez más, desde la parte de la práctica, como la práctica en sí misma, ¿sí? Tratando de escindir el por qué se usaba, o la manera de resolver los conflictos, porque es obvio que nadie que practica esgrima histórica anda con el anhelo secreto de agarrarse espadazos, ni mucho menos, pero sí porque es una práctica que tiene un valor en sí mismo y es bella en sí mismo, como cualquier otra arte marcial. De momento, así. Perfecto. Bien. Le voy a dar el paso a Tomás para que nos hable un poco del contenido de qué era Bolonia en esa época y de dónde surgen estas artes marciales. Hola, Tom. Hola. Sí, aquí estoy. Perfecto. Bueno, me presento, yo soy Tomás Suazo. Yo practico esgrima histórica en diferentes variantes desde el 2008. En 2013 tuve la oportunidad de viajar por toda Europa estudiando casi todos los sistemas que existen, en cuanta escuela pude, haciendo todo un viaje de entrenamiento durante 2 años. Y luego de todo ese viaje me decidí por la escuela que nosotros vemos, que es la escuela boloñesa. Para entender un poco el contexto histórico y por qué es importante para nuestra práctica, los quiero invitar a que nos imaginemos que estamos en la Italia del siglo XVI, un lugar que está saliendo de la Edad Media, sin embargo que todavía mantiene muchas tradiciones de esa época, un lugar donde existe, cada ciudad es un pequeño reino, que tiene sus enemistades, sus alianzas, mucha guerra, muchos conflictos, y en una época muy incierta. Nos imaginamos, como para contextualizarlo un poco, como una especie de Game of Thrones, pero real, que es de donde realmente se inspiran estas historias de fantasía. En esta ciudad-estado, que los jóvenes supieran esgrima, que los jóvenes supieran pelear, era de vital importancia, porque en esta época que predomina la guerra, predomina los duelos y predomina el honor, el saber defenderse, tanto en la situación de calle como en la situación de batalla, como para defender su honor en un duelo, es absolutamente necesario. Y vamos a explicar un poco cómo se desarrolla nuestro arte en cada uno de estos contextos y cómo responde el maestro de esgrima a cada una de estas cosas. Entonces, por supuesto, la batalla es como lo más llamativo. Los maestros le enseñan a sus alumnos cómo desenvolverse en batalla, cómo protegerse contra ciertas armas, contra ciertas tácticas. Se ve en lo que enseñan los maestros el enfoque a eso, cómo luchar contra alguien que está a caballo, cómo luchar contra alguien que viene contra una lanza hacia ti, y diferentes combinaciones. Sin embargo, no entran mucho en detalle porque en la batalla lo que predomina en sí es la formación del soldado, es tu compañero, no es tanto tu propia habilidad personal, sino que cómo se desarrolla, cómo te comandan y otras cosas que no vamos a entrar en este momento. Sin embargo, la defensa personal, yo voy a la calle, llevo mi espada, llevo mi capa, llevo mi daga. En esta ciudad-estado, de repente yo podía chocar contra alguien y lo tomaba como ofensa, podía yo estar en un bar, decir una estupidez sobre la ciudad vecina y justo había un montón de gente de esa ciudad y necesito defenderme. Los maestros también nos enseñan cómo defendernos en la calle, cómo defendernos contra varios atacantes y cómo defendernos con diferentes armas. Posteriormente, en otros tratados de otros lugares hay incluso lucha con una linterna, hay lucha con un pitcher de cerveza, cómo defenderse en esos contextos. Entonces los maestros le dan una gran variedad a los diferentes contextos que se puede hacer. Y por último, el principal, que es el contexto de duelo. En esta época existe la figura del duelo judicial, el duelo de honor, en donde yo, como un ciudadano, puedo retar a otro ciudadano a un duelo, ya sea a muerte o a primera sangre, es decir, el primero que hiera al otro gana, o hasta que el otro se rinda. Por alguna ofensa, por alguna palabra que él dijo, porque se llevó a mi novia, porque una infinidad de razones, por las que me robó un ganado. Cualquier razón en sí puede escalar hasta llegar hasta el duelo judicial. Y en este duelo judicial, los peleadores ponen una fecha específica,
eligen un arma que sea igual, y los peleadores tienen meses para entrenar. Y tenemos relatos sobre cómo entrenaban con maestros de esgrima que les enseñaban cómo pelear, que les enseñaban cómo defenderse. Y esta es la gran parte del desarrollo de los tratados. Y por último, otra parte, que es el esgrima de sala, que es ya el ejercicio de la esgrima como una especie de deporte, como una especie de búsqueda de bienestar del cuerpo, como una búsqueda del arte, en que se dan movimientos específicos, se dan rituales específicos que son dentro de la sala. La sala es donde se entrena esgrima, y ¿cómo se llama? Y se estructuran de esa manera. Los maestros de esta época, si bien la esgrima no era vista como algo demasiado noble en el contexto en que se ve, se la asocia mucho como con la baja vida, sin embargo todos los nobles debían ser diestros esgrimistas. Hay una dicotomía interesante ahí. Los maestros, en el contexto del siglo XVI, en el contexto en que se está sistematizando el conocimiento, en el contexto de que se trata ya esto como un arte o como una ciencia, crean los tratados, y los crean tratando de sistematizar todo su conocimiento de una forma concisa, generalmente tiene como 200 páginas, en que explican su sistema de combate. Y la tradición que nosotros seguimos, la tradición boloñesa, comienza esta tradición aproximadamente desde el siglo XIV, con Antonio Dardi, Guido Antonio Dardi. Y la tradición sigue hasta a los maestros que nosotros vemos principalmente, que son Achille Marozzo, Antonio Manciolino, ¿cómo se llama? De la Gocchie, que son maestros que escriben tratados y que nos llegan hasta estos días. Eso es lo importante. Por ejemplo, el original de Dardi no tenemos su tratado, se asume que escribió uno, pero no lo sabe. Y estos tratados generalmente están organizados en una parte en que te explican un poco la filosofía de cómo combaten, la filosofía de la época, por supuesto, muy cristiano, siempre alabando a Dios, alabando al señor feudal que financió el tratado porque era muy caro. Después se van un poco en los conceptos más básicos, conceptos teóricos como el tempo, la misura, y un montón de otras cosas que no vamos a entrar en detalle en este momento, pero son extremadamente interesantes. Te da consejos sobre cómo combatir, y después se van de lleno a los ejercicios y a lo principal, las formas. Las formas, como se puede saber bastante bien, es una secuencia de movimientos que simula un combate. Hay dos tipos principales, que son los asaltis y los abatimientos. Los asaltis son un poco más de esgrima de sala, en que te entrenan el cuerpo para moverte como debe moverse un esgrimista, y te enseñan las conexiones y los tipos de movimientos que tienen que seguir. Y después los batimenti tienen una idea un poco más bélica, por así decirlo, de un uso más práctico, en que son un poco más enfocados a la batalla. Bueno, entonces dejo a mi compañera Trinidad, que si no me equivoco nos va a hablar, o a Ezequiel, que nos va a hablar de esgrima. Sí, bueno, entonces nosotros como el Arte del Army somos un grupo que surgió en este momento bien motivados por el tema. Bueno, teníamos una motivación inicial común que tiene que ver con el desarrollo de la esgrima boloñesa, que nos llama muchísimo la atención porque el sistema es tremendamente completo, tenemos muchas fuentes de diversos maestros, tenemos un arsenal de armas también muy diverso, y es un sistema que es tremendamente interesante de estudiar, y esa es nuestra motivación a nivel de el por qué nosotros decidimos enfocarnos particularmente en esta tradición y en poder apoyar en su divulgación. Pero además, con todo lo que pasó en este año, con el tema del COVID, la pandemia, el confinamiento y el aislamiento, nos enfrentamos en un dilema de cómo podemos reenfocar la práctica, que estamos súper acostumbrados a poder realizarla en nuestro grupo con distintas personas, ¿verdad? A cómo podemos reenfocarla de manera individual. Y efectivamente los maestros nos enseñan, en la esgrima boloñesa tenemos un montón de herramientas con las que podemos trabajar. Y empezamos a diseñar este curso online que el objetivo es poder tomar todos esos elementos y los principios fundamentales para poder, en el fondo, generar una práctica que tenga sentido con el estudio de los tratados, que vaya más allá de solamente desarrollar y sacar técnica tras técnica, sino que entienda qué es lo que está pasando detrás. Entonces, ese es un poquitito nuestra parada actual y la motivación en el por qué decidimos empezar en este momento con este curso. Y siempre pensando en un enfoque bien personalizado. Nosotros somos un grupo que considera, y somos los tres como instructores, creemos que el estudio de los tratados es fundamental para poder desarrollar bien la práctica de GEMA, que hay muchísimo valor en las enseñanzas que tenemos y que en el fondo los sistemas
bien estudiados y a cabalidad, de manera sistemática y organizada, son fundamentales para poder traer esta tradición que hasta cierto punto se cortó, ¿verdad? Porque no es una tradición que haya continuado a través del tiempo hasta ahora, sino donde un momento en que se dejó de utilizar la espada, se empezaron a utilizar otras armas, ¿verdad? Y que ahora para poder retomarla necesitamos sí o sí hacer ese trabajo de manera bien concienzuda. Eso principalmente. Ahora lo que nosotros queremos hacer es mostrarles un poquitito a qué nos referimos con esto de la esgrima boloñesa, el arsenal de las armas, y cómo es que en el fondo nosotros podemos estudiarlo de manera sistemática y cómo vamos en el fondo conceptualizando qué es lo que se hace. Así que los dejo con Ezequiel. Muy bien. Me toca hoy mostrarles y hablar un poco de lo que es la espada a due mani, o espada a dos manos, ¿sí? Es un arma, este es un simulador, porque es para la práctica, lo muestro ahí, la punta enrulada y protegida, si esto no tiene punta, y es romo, ¿bien? Porque está pensado para mi práctica en solitario con un compañero. Se mueve como una espada, ¿sí? Una espada está lejos de ser una barra de fierro que alguien le saca filo y se va a pegar. Es una herramienta bastante pensada, bastante diseñada, ¿sí? Esta gente era profesional de lo que hacía, por ende intentaba optimizar su artificio. Esta espada en particular es una espada que se ve en la época de la esgrima boloñesa, más que nada en la sala se enseña, pero también se sobreentiende de que era de uso en batalla. No era un arma de defensa personal en el hecho de que, como nos decía Tomás, por ahí nadie iba a ir a la taberna con 1 metro de fierro colgando hacia atrás, ¿sí? Y también lo que nos dicen las películas de que se sacaba de acá es imposible. O sea, literalmente es imposible sacar esto de acá. Tal vez hay imágenes pictóricas de que alguien a caballo, para que no vaya arrastrando o para que no vaya molestando las ancas del caballo, podía llegar a atarla de alguna otra forma o en la grupa del caballo, lo que sea, pero era un arma que cuando se desenfundaba se utilizaba para su propósito directamente. Y en la sala se la estudiaba porque, por esta cuestión de desarrollar el arte en su cabalidad, ¿no? De ser diestro con todas las armas, no con una espada, si no había un especialista, eran cuestiones más holísticas que se buscaban, con las armas de asta, sean distintos tipos de lanzas, lo que sea, puñales, poder derribar al enemigo, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, este arma ve su punto álgido de uso en lo que es la batalla. Es un arma que nos permite enfrentarnos 1 a 1 porque es un arma relativamente hábil, ¿sí? Me trabaja a los 2 lados del cuerpo, independientemente de que, ¿sí? De que una mano vaya arriba y la otra abajo, las dos trabajan para generar potencia. Y yo también puedo fácilmente moverme a un lado y al otro, ¿sí? Y enfrentarme con un enemigo o con múltiples enemigos. Los maestros muchas veces nos hablan del combate singular o plural, ¿sí? Pensando en una situación de escaramuza, en una situación donde yo estoy encargado de proteger a un oficial de una tropa, ¿sí? O al tamborillero o al banderillero, yo debo ser capaz de enfrentarme con alguien y rápidamente golpear a otro lado, etc. Los maestros, para la espada larga, nos hablan de lo que son los asaltos, ¿sí? El maestro Marozzo, por ejemplo, nos deja una sección de asaltos que nos habla de cómo engañar, ir por el otro lado, tirar golpes, redoblar esos golpes, ¿sí? Ir con puntas y con cortes a la vez, cómo salir seguro del combate, y una multiplicidad de cosas, ¿sí? Que incluyen, ¿por qué no?, algún tipo de toma y de uso, porque tenemos que entender de que el arma es toda, no es solo la punta, no es solo la hoja, tenían este tipo de cosas. Esta es una reproducción, pero los reales tenían, como se ve en nuestro logo, lo que se llaman el seti, que son 2 púas que sirven para parar, para dar una protección extra a la mano, pero también podrían servir para golpear con ellas, para golpear con esta zona, para dar un pomazo, ¿sí? Si bien es un arma relativamente ligera, que va del 1,5 kg a los 2 kilos máximo, imagínense cuánto pesa una coca, ¿sí? Una Coca-Cola, como para darse idea, pero al ser de acero y al viajar tremendamente rápido en las manos de alguien entrenado, podía ser letal realmente. Es una de las armas que nosotros estudiamos con mayor gusto. Ahora le voy a pasar a Tomás la palabra, que nos va a hablar de otro juego de armas muy interesante. Gracias, Zeta. Bueno,
yo les voy a hablar de otra de las armas que principalmente trabaja la esgrima boloñesa, que es la espada de una mano, la espada sola. Esta espada, bueno, los maestros antiguamente solo hablan de espada, no nos quedan la terminología, como entre comillas, correcta, porque la mayoría de las terminologías que se usan son modernas. Normalmente esta se le llama la espada de hilato o la espada de punta y corte, que es diferente de las espadas anteriores, es una espada predominantemente del siglo XVI, que tiene estas anillas, generalmente también puede tener una barra que protege los nudillos, o incluso puede tener varias anillas que protegen la mano. A diferencia de la espada normalmente, que es la imagen típica, que no tiene nada más que la guarda completa. También, igual que la espada larga, tenemos el pomo, el mango, la guarda, gavilanes, las anillas, el ricazo, que es la parte donde yo puedo pasar mi dedo, la hoja, que se divide entre filo verdadero y filo falso, dependiendo desde dónde están apuntando mis nudillos. Mis nudillos son filo verdadero. Tiene la punta, por supuesto, y dividimos la hoja entre el débil, la parte final de la hoja, y el fuerte, la parte más cercana a la mano. Esas son las definiciones técnicas que se usan para hablar del esgrima. Esta es la arma más popular de la esgrima boloñesa, porque es la arma que normalmente la gente podía llevar tranquilamente en la calle, la llevaba en su cinturón sin mayor problema, junto con su capa, junto con una daga, junto con también el broquel. El broquel es una especie de escudo que se toma de esta forma y que tiene un rol muy activo en el combate. Vamos a ver en unos momentos más una parte de la forma que nos da el maestro y de cómo nos enseñan. Y también vamos a hablar sobre la terminología que ocupan los maestros. La mecánica de la espada, para seguir hablando un poco más en profundidad, como bien explicaba Ezequiel, las espadas tienen un punto de balance en la que yo puedo moverla. Si yo tomo la espada y golpeo como si fuera un bate, es decir, como si fuera una pieza de metal, no estoy utilizando la espada correctamente. La espada tiene una técnica y hay un arte para usar. Yo tengo que lograr reclutar todo mi cuerpo para poder lanzar un corte y que ese corte sea lo más eficientemente posible. Y debo ayudarme de las propiedades físicas de la espada para poder cortar de manera correcta. Muy diferente cuando yo tiro un corte a lo bruto a cuando corto correctamente. No sé si se puede apreciar en el video muy bien, pero hay una gran diferencia en velocidad y en potencia a la hora de usar mecánicamente bien la espada. Esto no es algo que yo pueda tomar, y todos los artistas marciales que nos están mirando van a saber inmediatamente de lo que estoy hablando. Cualquiera puede tomar una espada y dar un golpe, no cualquiera puede ser un esgrimista, en el sentido de que uno tiene que aprender a utilizar la espada. Y eso es lo que nos centramos nosotros más que nada. Porque, como hablamos en el contexto, cuando los maestros escribieron sus tratados, los escribían para gente que ya sabía combatir. Entonces, omiten toda la parte básica, omiten toda la parte básica. Ahora les voy a mostrar una parte del abatimiento de espada de broquel grande, en la que voy a hablar con la terminología que ocupan los maestros. ¿Ok? Y vamos a ir explicando un poco qué es lo que está ocurriendo. Para comenzar, me voy a posicionar en guardia. La guardia es una posición en la que yo puedo ofender y defender tranquilamente desde cualquier ángulo. Hay guardias que son más efectivas para ciertas cosas y otras que son menos. Estoy en puerta de ferro, o sea, en toda longa es alta. Desde aquí, el maestro me dice que me van a atacar a la pierna. Viene un corte por mi izquierda hacia la pierna. No, por mi derecha hacia la pierna. El maestro me dice, recoge la pierna hasta la derecha para evitar el golpe. Deja que pase. Y desde aquí tienes dos opciones. Puedo avanzar con la pierna derecha y lanzar un reverso a su pierna. O tirar una estocada a su pecho, también avanzando con mi pierna derecha. Ambas opciones nos da el maestro. Y nos dice, si das la opción del reverso, el reverso es este tipo de corte, dices, recoges la pierna, lanzas el reverso, después, o sea, lanzas el reverso con avance. Disculpe. Vamos a partir nuevamente. Esquivo. Lanzo el reverso. Desde aquí tiro un falso con un tramazón. Y desde acá mantengo guardia y espero. Mi maestro dice que esta es una posición muy buena para esperar, que se llama porta di ferro larga. La otra opción, en la que estoy en guardia, esquivo el corte que viene y lanzo una estocada al pecho de mi oponente. Desde acá voy a asumir que mi estocada fue desviada, por lo tanto el maestro me dice, das un gran paso hacia atrás y lanzas una estocada hacia su cara acompañada del broquel. Por lo tanto yo recojo
tiro hacia atrás y toco a la cara de mi oponente. Desde aquí el maestro me dice, vuelve a coda longa distesa, que es la guardia. Así el maestro nos va enseñando los diferentes movimientos, las diferentes tácticas, las diferentes cosas que tiene. Esta es la parte, es la tercera parte del abatimiento. El abatimiento tiene aproximadamente 10 partes y hay cerca de 30 abatimentos y asaltos en el Tratado de Aquile-Maroso solamente. Por lo tanto, hay un bagaje técnico muy grande y hay una gran cantidad de variedad de cosas. Les dejo ahora con Trinidad, que nos va a explicar la evolución de esta arma, que es la espada ropera. Bueno, y como nos comentó Tomás, nosotros tenemos también la evolución de la espada que va modificándose según las distintas necesidades, cómo va avanzando la tecnología y los usos que se le van dando a la espada. Y la espada comienza a alargarse, ¿verdad?, para priorizar el tema de los estoques y a disminuir la cantidad de masa en la hoja, y al final con lo que terminamos es con una espada ropera o un rapier. El rapier y la espada ropera tuvieron su auge alrededor del siglo XVI y del siglo XVII, ¿ya?, y donde, como habíamos dicho, el sistema se vuelve mucho más que orientado en el corte, se vuelve mucho más orientado en las distintas estocadas. ¿Qué es lo que tenemos con la espada? Tenemos una espada que está diseñada para el estoque, que es más delgada, donde la mano queda cubierta por el entramado y por los lazos, en el caso del rapier italiano, y que conforme va evolucionando en el tiempo, ¿verdad?, porque tenemos la misma tomada que teníamos antes con el dedo índice por sobre la cruz y por sobre, cruzando los gavilanes, ¿verdad?, para poder darle mucho mayor control y precisión a la punta, para poder hacer movimientos sutiles, como estas excavaciones, al esquivar la hoja de la otra persona y poder ganar la línea y realizar una estocada. Finalmente se le termina colocando mayor protección a la mano. ¿Y cómo lo hacen? Empiezan a agregarle distintas capas de metal, acá inicialmente con estas dos capitas que se llaman conchas, hasta que eventualmente la espada continúa evolucionando a una gran protección de la mano, donde se coloca una especie de taza y tenemos las roperas de taza. Esta es una ropera que en el fondo es una adaptación moderna a un rapier italiano, pero si ustedes buscan en internet un rapier de taza, un rapier de cazoleta, van a poder ver a lo que me refiero, donde al final la mano queda completamente cubierta en un escudo. Esta es una arma que es de una mano, ¿verdad? Y el sistema comienza a adaptarse muchísimo más a disminuir el blanco, entonces empezamos a ocupar el cuerpo de manera más perfilada y empezamos a ocupar ciertas posiciones, y al momento de hacer los ataques, donde la estructura completa de la espada va a ayudar a defender, ¿verdad? Nosotros tenemos que recordar que cuando se empieza a ocupar estos tratados y empieza el auge del rapier, empieza también el auge en todo lo que tiene que ver el renacimiento de las ciencias, de la geometría, ¿verdad?, del análisis del cuerpo humano, del análisis de la fuerza, y empieza a mezclarse muchísimo. Entonces tenemos sistemas que son muy específicos en cuanto a, por ejemplo, cuando realizamos un lunge, ¿verdad?, en la línea que necesitamos mantener en el cuerpo y en cómo vamos a utilizar la espada, no solamente para atacar, sino que para al mismo tiempo poder defenderme de mi enemigo y poder quizás ejecutar en un solo movimiento y en un momento específico un ataque que me va a permitir defenderme y que me va a permitir ofender a mi enemigo al mismo tiempo. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos con el tema del rapier? El rapier, así como lo mencioné, empieza a ser muy, muy conocido, empieza su auge, empieza a ser muy utilizado, tenía claramente un uso militar, pero también tiene este uso civil, y es un arma que da estatus, entonces la gente comienza a llevarlo, ¿ya? Y se utiliza muchísimo en contextos de, bueno, de duelos, en contextos también de defensa personal en las ciudades, y se utiliza mucho en conjunto con otras armas, porque tengo otra mano libre. Por ejemplo, con un broquel, como lo habíamos visto antes, con espada y broquel, con algunas guardias específicas, ¿verdad? Pero también se empieza a ocupar con dagas, y en el caso de las ciudades donde las dagas empiezan a prohibirse, porque tenemos mucha violencia, o por el tema de los duelos, que a veces sí estaban prohibidos, se empieza a utilizar la capa, que la capa era parte de la vestimenta de la época, y se puede empezar a utilizar como una arma tanto de defensa como de ofensa. Entonces los movimientos comienzan a ser mucho más en compás. Empiezo, por ejemplo, viene un ataque y trato de generar alguna apertura, voy a ir a cerrar la línea, ocupo mi capa para controlar, y en el fondo puedo ofender de manera segura, ¿verdad? Con el rapier el sistema empieza a transformarse
Bueno, ya era una estrategia y ya tenemos mucho uso de tempos y de mesuras que están a la base del esgrima. No es solamente ir y ejecutar un corte al azar, no, estamos buscando aperturas específicas, momentos específicos en los cuales lo podemos hacer, pero con el rapier, siendo que lo que estamos buscando es terminar la confrontación de manera rápida, inmediata, en el mismo momento, o simplemente que no se produzca la confrontación porque mantengo a mi enemigo a raya, se vuelve muchísimo más importante ese dominio de las líneas, ese dominio de los tempos, porque estamos buscando atacar en el momento que me atacan, ¿verdad? O saliendo con el cuerpo, o estoy buscando generar una finta para que cuando mi oponente ya venga comprometido, yo pueda ejecutar el ataque correspondiente. Entonces, es un poquitito con las cosas interesantes de la espada ropera. Y ahora lo que queremos hacer, al momento ya terminar, porque sabemos que nos estamos quedando cortos de tiempo, es contarles un poquitito más de qué es lo que nosotros estamos haciendo y de que si les interesa, les llama la atención el tema de esgrima, podrían contactarnos. No sé si alguno de mis compañeros quiere tomar la palabra aquí. Sí, permiso. Hola, ¿cómo estás? Gracias, Trini, por tus palabras. Aprovecho una pregunta que está entrando en el chat de César Fernández, que dice, ¿cuáles eran los principales ángulos de corte de las espadas? En el video de Tomás, sobre el fondo, tenemos una gigantografía, que es ese dibujo que está sobre la pared, que el maestro Marozzo de todos ellos nos deja en su tratado un seño, el cual marca los distintos nombres. Hay cortes tanto verticales, por arriba y por abajo, en diagonales, y horizontales a distintas alturas, además de algunos cortes especiales, vamos a decir, o técnicas que son un tanto más complejas. Nosotros hemos hecho una serie de videos en YouTube, nos pueden buscar, como estamos en el encuentro de artes marciales en la página El Arte de Learmy, si googlean eso o lo ponen en YouTube, hay una serie de videos en donde vamos explicando diversas cosas, algunas de ellas les hemos contado acá, y hacemos énfasis en otras, mostramos un poco cómo trabajamos y cómo interpretamos. Y bueno, esa es la idea. Por ahí invitarles a que se acerquen mediante nuestras redes sociales. Esperamos que hayan disfrutado esta presentación breve. Esto es una pincelada nada más. La esgrima histórica es un mundo, y la esgrima boloñesa un mundo dentro de otro mundo. Que les hayamos por ahí contagiado un poquito de lo que nos apasiona a nosotros, y les esperamos para que por ahí todas las preguntas que hay, o que después se les surjan, o la gente que está en YouTube o Facebook, que por ahí no podemos ver sus preguntas, nos escriban por ahí, evacúen esas dudas, ojalá se sumen a lo que es este proyecto, que no es otra cosa que querer compartir algo que nos apasiona a nosotros, el volver estas artes a la vida, y poder hacerlo aunque estemos solos. Nosotros estamos ahora cada quien en su casa, y bueno, las clases que damos también están pensadas, están diseñadas de alguna manera para poder empezar sin una formación previa, viendo todo lo necesario para una práctica segura. No es agarrar, como bien decía Tomás, agarrar una espada, un fierro, un palo que uno tenga en casa y mandarse. Hay una preparación. La idea es que esto no sea exclusivo a ningún sector ni etario, ni ningún tipo de cuerpo, ni nada. Es uno de nuestros objetivos fundamentales, compartirle a cada persona que quiera esta actividad. Hay muchísimo para hacer dentro de la esgrima histórica. Es una actividad relativamente joven, tiene 30, 35 años a nivel mundial, desde que se empezó a popularizar, a masivizar, y acá en Sudamérica aún más, digamos, por todo lo que ya tenemos todos conciencia de cómo son nuestras sociedades y demás. Les invito entonces, les invitamos, me parece, a que se evacúen todas esas dudas y ojalá se sumen. Yo corto aquí, no sé si alguno de mis coinstructores quiere decir algo. Nos quedan 3 minutos, o si alguien quiere preguntar algo, vemos. Chicos, chicas. Sí, o sea, quizá hablar típico de la desmitificación de las espadas, de los caballeros, de nosotros, dejar súper en claro que nosotros no nos creemos caballeros en el siglo XXI. No, por favor. Entendemos que somos personas que estamos entrenando un arte marcial que estamos reviviendo. Dar también a cuenta quizá que existe una gran cantidad de torneos y una línea competitiva de lo que hacemos, que es muy entretenida y muy interesante, que a la gente
a veces necesita la competencia, otra gente no necesita como una práctica, y como decía Ezequiel, para nosotros es muy importante que cada persona pueda encontrar su lugar en lo que hacemos, porque la esgrima histórica ayuda mucho a uno mismo, en términos como físicos, y en términos mentales también. Además que no hay nada mejor que pelear con espadas. El hecho de poder pelear con espadas, genial, sobre todo de manera segura, de poder salir de ese combate más sano de lo que uno entró. Y quizás lo último de agregar es que, así como lo estaba mencionando Tomás, donde la esgrima histórica tiene este espacio en el cual uno puede entrar en la parte competitiva, si le llama más la atención, ¿verdad? También tiene toda esta beta que tiene que ver con el estudio. Hasta el día de hoy tenemos algunos manuales que se están encontrando, ¿verdad? No es como que uno ande encontrando manuales debajo de las piedras, pero en el fondo se han encontrado manuales recientemente que se había pensado de maestros que uno pensaba que estaban perdidos, donde se sabía que había escrito o se ha encontrado información nueva. Entonces siempre también está esta beta que tiene que ver con la investigación, ¿verdad? Y con la revisión, que es fundamental porque a la larga es lo que nos soporta el arte de lo que nosotros estamos haciendo. Si no, solamente estaríamos jugando con espadas. Y bueno, la idea es jugar y pasarlo bien, pero también con un sustento importante teórico, con un estudio detrás, porque al final esto era un sistema, era un arte completo. Así que los dejamos invitados a que puedan participar, a que si tienen, nos puedan seguir en nuestras distintas redes sociales, en nuestros canales. Vamos a ponernos más con el Instagram, y si les interesa, bueno, estamos generando precisamente este curso que se puede tomar online, que se puede tomar a distancia, que se puede tomar de manera individual, en el cual se puede empezar con los principios de la práctica para que eventualmente, cuando ya podamos hacerlo de manera segura, nos podamos volver a juntar. Así que eso. Muchas gracias a todos, y muchas gracias a todos por estar, por la paciencia y por escucharnos aquí hoy día. Y sigan acá en el encuentro, que está muy interesante, con todas las otras ponencias que vienen después.